Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy recibimos con muchísimo gusto un gran artista argentino, cantante, compositor, multiinstrumentista, como le dicen por ahí, el señor Daniel Melingo. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto que estés... Gusto que me hayas invitado. No, por favor, gracias a vos que has venido hasta Montevideo. Hace días que realmente viniste a tomar un fin de semana o una semanita de descanso con la excusa de que viniste a tocar. Después de esto me voy a tener que tomar un descanso. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Es tan grave la...? No, muy bien, nos están tratando muy bien y preparando el concierto de mañana. Claro, que en realidad, viste cómo es esto, andás a ver cuándo lo ve la gente este programa. No vaya mañana a ningún lado porque no van a encontrar a Melingo, pero quiero decir, el día que estamos grabando el concierto es mañana, no importa, es la magia de... Bueno, pero esa fue la excusa, ¿Cuánto hacía es que una no buena venía? excusa para venir a Montevideo. Y estuve en diciembre pasado. Estuve de la mano de Germán Tejera, que me he hecho en los últimos años muy amigo de él. Es un director de cine que va por su ópera prima, que le puso el nombre de una canción mía, Una noche sin luna. Y estuve laburando con él en diciembre. Estuve todo el mes aquí en Montevideo filmando la película de actor, ¿no? Escribí un papel, y bueno, al lado de ¿Y Roberto. cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. La verdad que fue una experiencia cansadora. ¿De qué haces en la película? Hago de cantor uruguayo. No te puedo creer. Preso. Como Gardel. Que pide un permiso, pide un permiso de trabajo la noche de fin de año. Le dan un permiso, él hace muchos años que está preso. Y bueno, se le dan el permiso y la noche de fin de año vuelve a su pueblo natal, a su club de su barrio, en el interior. Y bueno, en el fragor de la noche de Año Nuevo nadie lo escucha, están todos borrachos, pasa desapercibido y bueno, sin pena ni gloria. ¿Cómo te sentiste haciendo de uruguayo? Muy bien, ¿Fue muy duro, inclusive no? Con cédula uruguaya. Sí, con la cédula, ¿eh? Miguel Ángel Molgota, me llamo. Todo lo que nos une es más de lo que nos separa o de lo que nos diferencia. Sí, yo creo que no. Aunque quieran separarnos, parece que no pueden. Mirá que han hecho esfuerzo, ¿no? Durante 150 años. Ya ves. Bueno, y venís a presentar... En realidad el disco Corazón y Hueso salió ya hace del 2011, si no me equivoco. Salió final de 2011, estuve todo final, en el 2011 estuve todo el 2012 presentándolo. Claro. Por bastantes ciudades. Y bueno, ahora llegó el turno de Montevideo y la verdad que es un disco que dio muchos frutos, gustó mucho y realmente lo caminé mucho el disco, ¿no? Lo salí a tocar en muchas ciudades. Me hiciste acordar una vez que estaba en Buenos Aires mirando, no recuerdo qué artista, y le decíamos, vas a presentar tu disco nuevo en el exterior. Dice, sí, pero primero vamos a hacer una gira por el interior, vamos a estar en Córdoba, Montevideo, Mendoza. Así que, en tu caso, bienvenido al interior de la Argentina también. Bueno, esa es la primera ciudad de la Argentina que vengo, porque es la primera ciudad de la Argentina que lo presento, porque realmente estoy contento de desembarcar aquí, bueno, empezar a presentarlo. Es un disco que lo grabé en Francia y lo estuve presentando. Yo me paso bastante tiempo en ese país y bueno, tengo la orquesta ahí y bueno, eso es una música que me gusta mucho en Francia, en Inglaterra y bueno, todas las ciudades que te decía eran Claro. de otro continente, pero así que entras a la Argentina por Montevideo. Sí. Mira qué honor. Vamos por si alguien no conoce o no recuerda algunos detalles de la trayectoria de Daniel Melingo, lo repasamos en este tape. Daniel Melingo es un reconocido músico argentino, multiinstrumentista y cantante. En 1975 acompañó por 5 años al músico brasileño Milton Nascimento y en 1980 se sumó a Los Abuelos de la Nada. Fue fundador de los Twist junto a Pipo Chipolati y en 1984 integró la banda de Charly García junto con Alfredo Tot, Willy Turri, Pablo Bullot, Fabiana Cantilo y Fito Páez. Sin perder del todo el contacto con los Twist,
En 1987 se fue a España, donde armó una banda llamada Lions in Love. En 1995 editó su primer álbum solista y 2 años después se volcó al tango, género dentro del cual desarrolló una gran carrera con 5 discos editados. Melingo define su música como prototango y hoy se encuentra en Uruguay presentando Corazón y Hueso, su trabajo discográfico más reciente. La banda con la que tocás se llama Los Ramones del Tango, ¿no? Los Ramones, bueno, una banda muy emblemática del rock. ¿Cuánto tienen los Ramones de tango? En realidad te iba a preguntar cuánto tiene tu banda de los Ramones, pero ¿cuántas cosas o qué es lo que une a los Ramones con el tango? Mira, Ramones del Tango es una banda que se fundó a finales de los 90 y vengo acá, bueno, con el grupo que grabo los históricos de los Ramones, son los que vengo aquí a Montevideo y son con los que grabo los discos. No, la mayoría de las giras las hago con otra banda, pero en esta circunstancia vamos a estar tocando con Pato Cotela, que es el contrabajista fundador de Ramones, Marqués Pagli en bandoneón, Hernán Reinaudo en guitarra y Rodrigo Guerra, que es el multiinstrumentista de la banda. Y digamos, hace 15 años que venimos tocando con esta banda y grabando la mayoría de los discos con estos músicos. Y muy contentos de poder seguir una relación amistosa y musical. A pesar de todo. ¿Y por qué los Ramones? ¿Qué le ves de los Ramones a este grupo? El flequillo. ¿El flequillo literalmente o musicalmente hablando? Sí, el flequillo de la parte que no se ve de la cabeza. Bueno, pero en principio uno diría, bueno, qué cosa antagónica el tango y los Ramones, ¿no? No, un poco fue un juego de palabras, digamos, con la intención punk que utilizamos con el tango, ¿no? Esa impronta tal vez con una energía tal vez más rockera que tanguera. No así la técnica que utilizamos, pero de eso se trata. Pues me quedé, bueno, tú lo llevas a términos musicales, yo me quedé pensando en los personajes, en el punk y en su contracara de tanguera, que podría ser el compadrito, ¿no? Es decir, en los personajes que dan vida a esa música que ha sido tan significativa, en el caso del tango desde el Río de la Plata para el mundo y en el caso del punk desde Inglaterra para el mundo, ¿no? Sí, sí. Puede ser el compadrito, el caquero, el petitero. Claro. Y bueno, de eso se trata, hacer una enorme galería de personajes, son mis canciones. Y bueno, hay petiteros, hay caqueros, hay compadritos y hay punks también. Lo curioso, Daniel, en el caso de tu tango, que es, con respecto a un género que tiene 100 años, es un tango de ahora mismo, ¿verdad? Es que parece que no es que seguiste con la continuación de la modernización del tango en el sentido de agregarle cosas contemporáneas. Vos te fuiste como a las raíces para hacer un tango actual, es un camino mucho más arriesgado, ¿no? Sí, mi intención no es ni de modernismo ni de renovación, es simplemente escribir de autenticidad, con el corazón, digamos, las canciones, y no son más que eso, canciones. De alguna manera así era el tango en sus orígenes también, ¿no? Sin tantas pretensiones de... Para mí no deja de ser un juego, la música, y bueno, dentro de la música el tango. ¿Cómo un juego? Un juego. Yo creo que la espontaneidad del juego en la música es peligroso perderlo. Caemos en terrenos que tal vez a mí no me interesan, y el juego, la espontaneidad y la autenticidad me parecen monedas más valiosas que otras, que tal vez puede ser el virtuosismo, que no es lo que define mi tango, justamente. Vamos a hacer una pausa y después seguimos, si querés podemos volver para hablar de otros temas vinculados a tu música, a la música en general, con este asunto de la espontaneidad del juego, ¿eh? Dale. Estamos dialogando con muchísimo gusto con el señor Daniel Melingo. Lenguaje carcelario.
dibujando su prontuario de la cabeza a los pies. De los 20 lleva 10, de los 20 lleva. A todos los internos, crema les bate. A todos los internos, crema les bate. Y cuando se lo llama, se le obliga a hacer cama y a cegar mate. Se le obliga a hacer cama y a cegar mate. Y que por ser muy blanco y de buenos modos, el que por ser muy blanco y de buenos modos, desde que cayó preso, como perros al hueso, lo buscan todo. Como perros al hueso, lo buscan todo. La espontaneidad del juego, ¿no? Que Daniel Melingo la prefiere de repente al virtuosismo, así cerraba ese bloque anterior, escuchábamos este tema y yo estaba recordando el tango del vampiro, por ejemplo. Sí. Y cómo el tango del vampiro tiene una cosa de broma, de juego, si se quiere, que no es, que quizás es más cercana a algunas expresiones del pop o del rock que al tango propiamente, ¿no? Sí, sí, es el complemento que yo añado al tango, el pop. ¿Cómo vos lo dijiste? El tango del vampiro bien podría ser un tango construido en la primera época de los Twist, en los primeros años 80. O sea, es un poco la misma manera de construir las canciones que en ese momento, tal vez. Claro, incluso aparecen dos personajes, o una pareja, concretamente. Sí, y una de ellas es Fabiana Cantilo, justamente, por eso te digo, la cantante de los Twist. Pero es el día de hoy que también me encuentro con la música y siempre mantengo ese juego. Te vine a referencia con los Twist porque era un grupo en sus inicios, puro costumbrismo argentino y te podría decir que el primer tango lo hice con los Twist, en los primeros años 80. Y de eso se trataba, ¿no? De jugar con nosotros mismos y con la música que hacíamos. Daniel, vos debes estar podrido, seguramente que te pregunten, ¿cómo fue que pasaste de Cleopatra al tango? O sea, yo no te voy a preguntar eso, lo que no puedo sustraerme es al proceso, al momento en el cual, pues yo, digamos, arranqué con tu carrera solista, que hablamos de H2O, un disco extraordinario, y de repente apareciste sacando discos de tango, ¿no? ¿Cuál fue la clave en ese proceso? Bueno, ese proceso fue hace bastantes años ya. Claro, porque H2O que es del 94, sí, 95, más por ahí, ¿no? Más de 15 años. En determinado momento H2O fue mi primer disco solista, protagónico, y no me terminaba de cerrar, digamos, esa faceta protagónica, y en la búsqueda di con esto, así sin más, y digamos por mis antecedentes familiares y con mi conocimiento, digamos, de la grabación, de la composición, de la música en general, le pude dar forma a los primeros discos de tango. ¿Por qué tus antecedentes familiares? ¿Tenés familiares que...? Sí, tangueros? Tengo familiares muy tangueros, escritores de letra de tango, milongueros. Toda mi familia materna de Parque de los Patricios son altamente tangueros y yo crecí entre silbidos y tangos, entre mesas corridas los domingos después de la comida familiar, entre tango y cumbia, digamos. Después vinieron mis primos los más grandes con los Rolling Stones y los Beatles. Pero digamos, esa fue mi base. Te comieron la cabeza. No, y bueno, mis abuelos paternos también eran músicos de música clásica. Se supone, esto es lo maravilloso de haber llegado a esta época por lo menos, se supone que los Rolling Stones venían a sustituir al tango. Y terminamos descubriendo que eran lo mismo, de alguna manera, o que tenían un... Sí, sobre todo los que imitamos a los Rolling Stones estaban más cerca del tango que de los Rolling Stones. Claro. Sí, acá en esta zona del mundo probablemente, ¿no? Por eso es tan nuestro el rock, ¿no? Es tan diferente a cualquier otro rock. Bueno, pero hay también en Buenos Aires, recién hablábamos fuera de cámaras de Andrés Calamaro, un músico con el cual tú trabajaste, y además una persona a la cual conoces de muy joven, ¿no?
que de alguna manera engarza en la canción. Hay un tipo de canción pop argentina que es genuinamente porteña y que tiene algo de todo un poco, ¿no? Claro. Y también de los Rolling Stones. Una canción no deja de ser una síntesis, no tanto como un jingle, ¿no? Claro, claro. Pero digamos es una síntesis de mucha ideología que viene corriendo a lo largo de los años y a veces se sintetiza en 3 minutos. ¿Ideología en qué sentido lo plantea? General, digo, General. digamos el tamiz donde uno va absorbiendo, digamos, y las canciones, digamos, es lo que uno lee, lo que uno escucha, lo resume en una gran síntesis que es la canción. Y lo que uno piensa, el rock tenía, dije, ¿no? De actitud. Y probablemente cuando perdió la espontaneidad del juego también se perdió lo genuino de esa actitud. Lo que pasa es que ¿no? lo compraron al rock. No, un buen precio, ¿no? Un buen precio. Hay que reconocer que se vendió caro, pero... Pero bueno. ¿Por qué decís que lo compraron? Y porque, digamos, tal vez empezó a entrar en el mainstream y ya cambió, digamos, la base y la ideología del rock al haber entrado a un mundo tan comercial, ¿no? Y tal vez rescato la rebeldía, digamos, de la base ideológica del rock para escribir mis tangos. Entonces voy buscando en todos los puntos que me voy encontrando y lo reflejo en las canciones. Por eso te decía, muchas veces las canciones es una síntesis de muchas cosas que uno piensa, sueltas por ahí, muchas cosas que escucha. Y a veces es un género en sí mismo la canción, ¿no? Por eso yo hablo del tango canción, más que del tango, ¿no? Sí, que probablemente también al tango lo hayan comprado en algún momento, Seguro. pero de alguna manera se escapó, ¿no? Lo pidieron fiado y no lo pagaron. Eso es bien propio de los rioplatenses, ¿no? De todas maneras, también llama la atención ese naturalismo que tienen tus tangos. Disculpame que insista con el mismo tema porque no creo que sea la primera vez que te enseñan este tipo de cosas. Porque es como que se saltea hace 70 años. Te fuiste a buscar a Mi Noche Triste, no sé, a los años 20 probablemente, Y ¿no? sí, porque cuando hablo de prototango, que digamos es un rótulo que no puse yo, que lo puso algún periodista acertadamente. No, pensé que iba a llegar algún pelotudo, pero no, bueno, no, puede ser... acertadamente, porque son los que realmente ponen los rótulos, Claro. digamos, los que crean los nombres de los estilos son un poco los periodistas, los historiadores, Seguro. ¿no? Y el prototango es un poco... Es el tango, el prototipo del tango, en sus inicios, digamos, un tango primitivo, rústico. Qué curioso, porque así mismo surgió el punk. Es decir, con la constatación de que el rock se había vendido y con la idea de volver a lo rústico, a lo primitivo, ¿no? Y de eso se trata un poco del prototango, qué sé yo. Es lindo el nombre, aparte, prototango. Prototango, si no, te da una cosa, viste, como para presentarte en grandes salones, en grandes... Queda serio. Seguro, claro. Te toman en serio, vamos a escuchar esto. Donde te toman en serio es en Francia, por ejemplo. Siguen teniendo por el tango una vocación, un amor muy especial, ¿no? Sí, sí. Los franceses adoptaron el tango como la salsa, como muchos géneros, los hicieron propios. Como nosotros tal vez hicimos propio el rock, ¿no? Y yo creo que encuentran los europeos, no solo el francés, sino el europeo en general, su música de cámara en el tango, pero pasada por nuestros barrios. Entonces eso le da un resultado tal vez al oído muy interesante, porque encuentran una vuelta de rosca en su música de base, la música de cámara europea, ¿no? Como son los violines, los contrabajos, el bandoneón mismo, ¿no? Quizás le resuene un poco también el mundo de preguerra, la Belle Époque y ese tipo de... Y yo creo que hay una pasión muy especial por el tango. Aparte el tango es una conjunción de muchas cosas, no solo la poesía y la música, sino el baile entra muy fuerte por los ojos. El hecho que estén dos personas abrazadas al ritmo de una música es muy fuerte para mucha gente y lo vemos, ¿no? Toda esa reacción que hay con el tango mundial que a veces no nos damos cuenta, Claro. ¿no? Y decimos, ¿por qué será? Porque tiene su
su valor, porque está vivo a pesar de todo. Claro, Hace unos años estaba en Berlín y con una delegación de periodistas latinoamericanos y a alguien se le ocurre y dice, los voy a llevar a un local donde se baila el tango. Yo dije, no, por favor, en Berlín, yo quería escuchar tango a Berlín. Y en realidad era un local de un argentino, por supuesto, un local que parecía una escena de la década del 30, 40, donde había cientos de parejas jóvenes haciendo como que bailaban el tango. Sí, ¿no? Pero, disfrazados de tangueros, claro, de sí, milongueros. exactamente, era una milonga. Pero a un punto bizarro y exquisito. Exactamente, era para quedarse allí, ya en el Río de la Plata no existen esos lugares. Claro, ¿no? y bueno. Hay que ir a buscar las raíces a Europa. Y bueno. Pero lo hacían con mucho amor, es decir, lo sentían de verdad, no era una caricatura ni... De alguna manera ir a buscar la raíz a Europa, en el caso nuestro, que somos un mestizaje también con esa cultura, no está del todo errada. Yo creo el intercambio que se crea y ellos lo sienten también. Y bueno, nosotros contentos de poder estar trabajando y mostrando nuestro género ciudadano. Sí, porque además obviamente te abre fronteras de laburo y de Seguro, posibilidades extraordinarias. seguro, no solo a mí, sino al grupo de gente que labura, que muchas veces está tan duro en estos pagos. Vamos a hacer una pausa Dale. y seguimos conversando con Daniel Melingo. Vuelvo a sentir nada estrecho entre mis brazos y hace frío en mi porvenir. Tengo la ilusión que me está siguiendo, es la sensación que me está llamando. Quiero controlar el sentimiento, es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez. Corazón y hueso, este es el tema que ganó en el último disco. ¿Dónde grabaste eso? Que aparece un auto atrás. En un garage, ¿no? Es tango de garage. Claro. Ahí está de vuelta Corazón y Hueso, es como por lo menos en la historia que narra esa canción, una historia de un amor perdido como tantas otras. Ves lo que queda, ¿no? Es de vuelta como la vuelta a lo básico, ¿no? Esta vez en términos de sentimiento. Sí, algo así, empecemos de cero, tal vez. Sí. El tipo que piensa que la mina está pensando en él, cosa que es falso, ¿sabes? Yo lo sabía, ¿no? Sí, igual son metáforas que deja abierto, que no se sabe si habla de mujeres, de travestis o de nubes. Es cierto, sí. Sí, no sé por qué se me ocurrió pensar en una mujer. Pero esta es una versión, obviamente tocada en vivo. En la versión del disco aparece ahí un arreglo, Sí. que me hizo acordar a Samba en Preludio, de Baden Powell. Puede ser que haya algo ahí Sí, alguna sí. reminiscencia pero... Sí, sí, hay reminiscencias de varias cosas. Pero ya en la versión orquestal, digamos, ¿no? Sí, sí, la orquestación quisimos darle un toque de los discos de los años 60 de Leonardo Fabio también. También tiene un aire setentero de... ¿El disco en general o la canción? No, la canción estamos hablando. Sí. Es un tratamiento especial que le dimos, digamos, con unas reminiscencias de una década en especial, ¿no? Entre los 60 y 70. ¿Por qué buscaste ese tipo de sonoridad? El, ese el tipo de ingenuidad que quisimos transmitir en la canción, le quisimos dar ese toque de ingenuidad grandilocuente, si se quiere. Sí, se nota en ese arreglo que además por la propia secuencia es como una melodía que no avanza, ¿no? Es como una cosa que se repite y le da también un tono muy Circular, melancólico. Sí. sí. ¿Eso está en todo el disco, Daniel? O... No, creo que no.
habría que buscar, igual que encontramos algo parecido. Pero no, intento dar diferentes campanadas, ¿no? Diferentes formatos de canción, diferentes instrumentaciones, diferentes, hasta poetas te diría. En este disco laburo musicalizando no solo letras mías, sino de poetas como Luis Alposta, que ya te hablé antes. Alposta, sí, un poeta que... de tango, un poeta de lunfardo, mejor dicho, ¿no? Bueno, el vicepresidente de la Academia de Lunfardo, que colaboró con tantos artistas importantes como Osvaldo Pugliese, Edmundo Rivero, escribiendo letras, sí. Rosita Quiroga. Y bueno, trabaja conmigo, yo musicalizo letras de Luis, es uno de los poetas lunfardos vivos, digamos, en acción y en... Sí. Y bueno, también poetas fundacionales como Carlos de la Púa, Dante Linchera, Celedonio Flores, Enrique Cadícamo. Son, digamos, mis poetas preferidos. Todos esos. Bueno, nada menos, ¿no? Nada más ni nada menos. Y bueno, entonces, digamos, la visión se agranda un poco más, ¿no? De los toques que pueda dar en las canciones en este álbum. Intento variarlo, digamos, lo más posible dentro de mi estilo. ¿No estamos buscando algo que ya no existe, Daniel, cuando vamos a ese tipo de experiencia? Pero el lunfardo como lenguaje vivo... Es posible que busquemos algo que no existe, pero tal vez buscándolo encontremos algo que en la misma búsqueda estemos inventando algo, sin darnos cuenta, tal vez. Porque pensando en el ambiente social, hasta urbanístico, que hizo que surgiera esa maravilla que fue el lunfardo, como articulación poética del tango, y hoy vas a Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires tiene una cosa diferente a Montevideo, y es que mantiene los cafés, o mantiene una gran cantidad de cafés, ¿no? Volviendo a lo del lunfardo, te diría que es el lenguaje literario para escribir tango. Claro. Hoy por hoy, hacerle una gambeta al lunfardo escribiendo tangos no sería muy orgánico. Es cierto, sí, pero por ejemplo, bueno, Ferrer había zafado un poco del lunfardo más puro y duro, ¿no? Con resultados diversos. No, me parece que no se trata de esquivarlo, sino que se trata de enriquecerlo y dándole nuevas formas. Porque, quieramos o no, es nuestro lenguaje literario que inventamos nosotros. Y además es imposible esquivarlo, te aparece a la vuelta de cualquier esquina, ¿no? Pero tanto el lunfardo como el argot, el verlán, en otras poesías existen, el cook, o sea, hay dialectos que son parte de la cultura popular de las lenguas. Entonces el lunfardo es el nuestro, es la manera como adaptamos el idioma madre. De hecho cantábamos canciones que no venían en el rock, que ni siquiera sabíamos que tenían palabras escritas en su lunfardo también, ¿no? Y aparte usamos a veces palabras que no sabemos ni de dónde vienen y las usamos dándole el significado exacto para tal o cual cosa. ¿Qué entienden los franceses? Porque a los franceses no les gusta mucho que les hables en otro idioma, pero caes vos con un disco donde hablas en lunfardo, no vas a entender nada. Me interesan mucho. Es más, cuando me vienen a hablar a mí, a pesar de mi francés incipiente, intentan hablar español, intentan interiorizarte, saben que hay algo grosso en el tango, en el lunfardo. Y no se quedan atrás con el estudio, investigan, son muy inquietos. Realmente. Sí, y no, pero además el lunfardo, siendo llamémosle una lengua muerta, en el sentido de que no se habla como se hablaba cuando amplias zonas, barrios de Buenos Aires, de Montevideo y probablemente otras ciudades lo hablaban. En poesías como la de Alposta hay una cosa de ayorneamiento con las mismas palabras, no sé cómo explicarlo. Sí, bueno, esa es la naturalidad y el talento y la gracia que uno tiene para poner el lunfardo, porque si agarramos y escribimos un lunfardo académico forzado, también va a quedar como un baldazo de agua fría. O sea, el lunfardo bien puesto en su justa dosis, yo creo que es necesario. En el tango es imprescindible. Prescindible. Estás más cerca de Rivero que de Goyeneche como intérprete. ¿Puede Ojalá, ser? sí, ojalá. Me gustan los dos, pero Rivero especialmente con su investigación sobre justamente la poesía lunfarda y su vuelta a las guitarras en los años 60, para mí me marcó mucho.
El Mundo Rivero me sigue marcando. Me parece el gran hito del tango guitarrero. Que quedó un poco opacado en las últimas décadas, probablemente por el talento y el carisma del propio polaco Goyeneche y por los rumbos que siguió el tango también en los años y las 60 y edades 70. son de diferentes épocas, Claro. a pesar de que se cruzaron contemporáneamente. Rivero ya empezó de muy grande en la orquesta de Salgán, en los años 50, y el polaco era un niño en esa época. Rivero ya era un tipo grande, era guitarrista, muy buen guitarrista Sí. clásico, y lo escuchó Salgán y esa voz grave no era comercial para el momento. Claro. Pero encontraron en él un gran cantor, ¿no? Indudablemente. La guitarra, bueno, ahí de repente también hay un nuevo punto de contacto con el rock, que es un género básicamente guitarrístico Y el puñado de canciones también. Eso tal vez es más raro en el tango, defender el puñado de ¿Qué es el canciones, que eso es puñado muy de rock. canciones? Y es que es muy rockero, tener tus propias canciones para salir a cantar. Eso viene del rock, yo creo. No tus tan- canciones tanto de del tango. tu autoría, digamos. Claro. Claro. Yo rara vez hago versiones de tangos clásicos. Entonces eso... me Bueno, viene del mejor, rock. porque ya otra vez Naranjo en Flor ya está, ¿no? Ya dejémoslo descansar un rato, ¿no? Lo que pasa es que hay determinados tangos clásicos que, habiendo versiones de tipos tan grosos Claro. como el polaco, en el caso de Naranjo en Flor, Qué necesidad. o de uno con la orquesta de Troilo, en el caso de Rivero, en el caso de todo el repertorio gardeliano, Claro. es un poco como... Es un paso obligado para estudiar el tango, yo creo, interpretar. Y cómo hacer Para canciones de los repetir. Beatles, más o menos, ¿no? Claro, exactamente. Hay que hacerlo para aprender, de ahí Claro. aprendés. ¿Quién tiene más de tango? Pensando en alguno de los músicos con los que trabajaste, o que conocés, Calamaro, Charly García, Fito Páez. Yo creo que el Flaco Spinetta, pero Charly indudablemente es el gran tanguero de nuestros tiempos, es el gran referente del tango de nuestros últimos 30 años. ¿Por qué? Y porque el tango le hizo lugar al rock nacional, de alguna manera. No como dicen de que el rock se fagocitó al tango y que por culpa del Club del Sí, Clan. sí, claro. No, eso lo Es como decían el, hace 40 imperio, años. como el imperio inca. Claro. Cuando llegaron los españoles estaba medio de capa caída. Claro, claro. Si no, no hubiera Entonces, sido posible que fuera tan exacto. sencillo, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy día esas fronteras se cayeron. Y las banderas también se mezclaron. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno. Bueno, vamos a disfrutar entonces de Melingo. ¿Pensás volver pronto por acá? Digo, de disfrutar del disco Corazón y Hueso, ¿no? Pero ¿pensás volver pronto a tocar al Uruguay? Ojalá vuelva este año. Con mucha ganas de volver este año. Bueno, ¿venís seguido por acá? No, no tanto, ¿no? Estuve en diciembre pasado, ya te Dijiste. digo, haciendo la peli esta. Y bueno, ahora este mes viniendo acá a la Cita Rosa. Y bueno, estoy abierto Estás- a las Porque invitaciones. vas muy seguido por Europa, ¿no? Sobre todo por Sí, Francia. Sí, sí. ¿Te tiene mucho tiempo en Europa? O Y vas llevo a- más de la mitad del año girando por Europa. Ahora esta mitad del año voy a estar haciendo en Buenos Aires porque comencé con una peli nueva, con la música, con la actuación y Con otra, además de la que... Sí. una película de Luis Ortega, en la cual actúo y también musicalizo. Bueno, me diga que haces de uruguayo de vuelta, ¿no? Espero que no. Hago de que tengas camionero. un mejor destino. No, hago de un camionero del rubro chofer de camiones severos, que son los camiones que recolectan los huesos y las grasas en las carnicerías. Muy bueno. Y bueno, y toco el clarinete también. Y bueno, estoy escribiendo y empezando a grabar el nuevo disco, o sea, el nuevo material, o sea que todo este semestre lo voy a aprovechar para puertas adentro, como digo yo. Bueno, ojalá te toque volver por Montevideo, ¿eh? Ojalá. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. No recibió la herencia del cuchillo y con la droga reemplazó el coraje.